Puede ser que alguien de nosotros en algún momento haya tomado una mala decisión. Las malas decisiones, uno cuando decide, ¿estás acá concentrado? Estamos hablando de decidir. Puede ser que tengas un llamado, que seas, vivas la fe o no. Todos estamos continuamente todo el día decidiendo, en cosas menores, desde las menores hasta las contemporáneas, digamos semanales, diarias, a las más trascendentes, decisiones de vida. Decido tomar jugo, tomar agua, decido levantarme más temprano. Vivimos tomando decisiones, eligiendo. Decidir es elegir, y si elijo, rechazo, desisto, dejo algo para quedarme con otra cosa. Como te digo, hay cosas menores, puede ser una comida que sabes que no te cae bien, igual elegís y después te trae un malestar. Puede ser un viaje, puede ser una forma de gastar dinero, una inversión, en todo, continuamente. Si vos te pones a pensar, estás siempre decidiendo. Las malas decisiones, bueno, uno cuando decide, quiero ser lo más profundo posible hoy, elige entre opciones, entre lo que tiene disponible. No siempre disponemos de todas las posibilidades, pero entre lo que tenemos a mano, lo que se puede dar, elegimos. Es una opción, preferimos, escogemos. Muchas veces elegimos con tolerancia, así, bueno, me quedo con esto, pero bueno, no es lo que quería, pero bueno, me arreglo, me busco la vuelta. Es aceptar algo o rechazarlo. Toda mala decisión termina siendo una elección. El problema que tenemos nosotros los argentinos es que no nos hacemos cargo de nada. Hay un espíritu en este país, no solamente en este país, el espíritu de la época, donde nadie fue. Siempre la culpa es del otro, y eso es un engaño, porque nosotros somos actores, participantes de un hecho, también tenemos un porcentaje de responsabilidad. Vivimos un espíritu de víctima y de reclamo, que al final lo único que hace es que no pongamos los ojos en lo que tenemos que corregir. ¿Se entiende? Si yo miro lo que yo tengo que corregir, obviamente cada vez voy a tener menos contratiempo. Las malas decisiones son un problemón para las personas, porque a nosotros elegimos muy a ciegas y decidimos muy a ciegas, y después llevamos el perjuicio, el dolor, el precio de decidir mal. Mira, te cuento. Hay decisiones que son, bueno, como te dije, decidir es elegir. Elegís vos, elijo yo. Entonces somos responsables de lo que elegimos, de lo que aceptamos, de lo que dejamos entrar en nuestra vida, de lo que escogemos. Primer punto para ser normales: somos responsables, tenemos una voluntad, somos responsables, no le echemos mala culpa a nadie. Obviamente que podemos ser afectados por decisiones de los demás, como vas a ver ahora, pero por sobre todas las cosas entendamos que estamos vivos, tenemos una voluntad y dijimos sí o quiero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo suena eso? ¿Estamos de acuerdo? Las malas decisiones no resuelven los problemas, los aumentan. Y nosotros tenemos mucho de eso en nuestro espíritu, porque nosotros acá estamos hoy, pero vivimos ahí afuera. En nuestra sociedad los problemas en conjunto, en todo su conjunto, ¿se extinguen, se van resolviendo o se suman? Contame. Se suman. Acá tenés los que no se resolvieron nunca, sea en lo personal, en lo familiar o en la sociedad política o en la sociedad económica, los que no se resolvieron nunca en la económica ni hablar, y los nuevos, que genera postergar, no tener una buena decisión, no saber elegir. Somos una sociedad que suma conflictos. En vez de descansar, sumamos conflictos. Orgullo, vanidad, y todos somos ganadores. Mentira. Contaban en una época que decía que el mejor negocio del mundo era comprar un argentino por lo que valía y venderlo por lo que creía que valía. Negoció. La realidad nuestra es que nosotros vivimos mucha vanidad y mucha fantasía. Cuando llegas al Evangelio, lo primero que hace Dios es ponerte en la realidad. Te muestra tus capacidades y te muestra lo que tenés que corregir o desarrollar. Las malas decisiones, o sea, si vos tenías un problema y el problema creció, tomaste una mala decisión.
Si vos tenías un problema, porque yo siempre le digo a los hermanos, no soluciones un problema con un escándalo. Si tomaste una mala decisión te vas a dar cuenta porque el problema no se resolvió, creció, aumentó el conflicto, aumentó el problema, ¿sí? Se agrandó. ¿Viste esas personas que tuvieron un problema con alguien y lo trabajaron de tal manera por sus malas decisiones, incluyen malas actitudes, y ahora resulta que en vez de haber 2 en el problema, hay 10? ¿Sí? Una mala decisión agranda los problemas. Pregunto, ¿los agranda o los hace desaparecer? Los agranda los conflictos, ¿sí? Otra cosa muy importante para nosotros los cristianos, esto después lo van a tener que escuchar vuelta en la predicación porque tiene un montón de cosas, es que tenemos que tener en claro esto. La mayoría de la gente se pregunta ¿dónde estaba Dios? ¿Estás acá? Yo y vos nos preguntamos ¿dónde estaba Dios cuando yo tomé la mala decisión? O sea, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó lo que me pasó? A ver, yo tomé una decisión, ¿sí? ¿Mala? ¿Estaba Dios? No. Entonces, si no estaba Dios en mi mala decisión, ¿para qué le voy a preguntar dónde estaba? Es lo que decíamos el domingo pasado. Nunca va a estar, nunca te confundas. Si la decisión es mala, no tuvimos en cuenta a Dios. El Espíritu Santo no estuvo ahí para ayudarnos. Si el Espíritu Santo obviamente tiene comunión con nosotros los cristianos, pero ayuda a todas las personas. Dios ayuda a todo el mundo. Porque a nosotros nos ha pasado que hemos llegado al Evangelio y nos dimos cuenta que durante muchos años de nuestra vida en los que no estamos en Cristo, el Señor estuvo con nosotros. Porque ni la muerte nos separa de Cristo. Ahora, si yo decido algo y me va mal, evidentemente el génesis de esa idea y el pensamiento, la construcción, la arquitectura del desarrollo de la solución fue hecha en tinieblas. Me tengo que hacer cargo del responsable de los resultados. O sea, dejemos en claro que el Espíritu Santo jamás estuvo presente al momento de tomar nuestras malas decisiones. ¿Estás de acuerdo? Como te decía, una mala decisión no tiene en cuenta a Dios. Y espiritualmente hablando, en una mala decisión que nos lleva a hacer cosas que no convienen, puede ser sentimentales, naturales, familiares, económicas, ¿hubo discernimiento en una mala decisión? ¿Estás acá? ¿Hubo discernimiento que en estado natural sería entendimiento? No, la mayoría de las malas decisiones, o sea, todas se toman en tinieblas. Aunque parezca mentira, decir que sí y después decir que no es una mala decisión. Viste que mucha gente se compromete, dice, ¿vos vas a venir? Sí, sí. Después va a la casa y dice, no voy. No, mejor no voy. Voy a llamar y voy a decir que no puedo. La Biblia dice, y yo te aconsejo que lo tomes, y vos fijate, dice que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Una mala decisión es cambiar un sí por un no o un no por un sí. No es una buena decisión porque vos manoseás a la otra persona. Generás una situación, generás un conflicto. Y el otro dice, pero si me dijo que venía. Si me dijo que estaba acá a las 4, si me dijo que estaba acá a las 8, si me dijo que estaba acá a las 6. Si me dijo que me iba a llevar, si me dijo que me iba a ayudar. ¿Dónde está? Es una mala decisión porque genera conflictos, distancia de las personas. Si dijiste que sí, primero no tenés ninguna obligación de decir que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿O a alguien te obliga? Si dijiste que sí, que tu sí, porque es una mala decisión que va a afectar tu relación con los demás, cambiar un sí por un no o un no por un sí. ¿Estamos? ¿Sí o no? Si no, no digas nada. Decí si Dios quiere. O si puedo. Pero nosotros somos muy prometedores. Cualquiera de nosotros podría ser político, tranquilamente. Somos muy prometedores y a la hora de
en los hechos cambiamos lo que dijimos y lo cambiamos alegremente, porque en este país, en este espíritu que vivimos nosotros, yo obviamente no tengo nada contra los argentinos, soy argentino, pero tampoco soy ciego. En nuestra cultura deformada, totalmente deformada, no tiene forma, no tenemos forma. No sé si te diste cuenta. Y hay muchos países que tienen problemas, pero nosotros vivimos acá. Acá, cualquiera dice que sí, que no, y es lo mismo, y el otro que reviente, y eso está mal. Porque después te toca a vos. Y está bueno cuando vos lo haces. Es como los ladrones, ¿viste? Está bueno cuando se roban un estéreo. El problema es cuando le roban el auto a ellos. El problema no es cuando lo haces, el problema es cuando te lo hacen. Entonces, una mala decisión es cambiar un sí por un no. Por ejemplo, Santiago 5:12. Santiago era hermano por parte de madre de Jesús, Jacobo, pastor de la iglesia de Jerusalén. Lo primero que te dice es que no jures, que no te comprometas. Siempre vemos, si Dios, yo creo que sí, pero mañana vemos, ¿no? No cuesta nada decir, mira, mañana veo, para no lastimar, para no ofender. Porque después aparecen las peleas de matrimonio donde, viste, tanto ella como él dice, vos me dijiste que íbamos a irnos de vacaciones. Sí. Entonces mejor decirle, mira, si Dios quiere, no vamos a ir de vacaciones. Porque, viste que para encender un gran fuego no hace falta mucha leña, ¿no? Un fósforo nada más, algo muy chiquito. Y las malas decisiones afectan nuestra relación. Después nos pasamos días amargados y preguntamos por qué. ¿Por qué la pasamos mal? Y la debemos pasar mal porque decidimos bien. Mira, 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis. Sobre todo, que lo dijo el Señor, ¿no? Ni por el cielo ni por la tierra. Te lo juro por Dios, o te lo juro por mis hijos, dicen algunos. ¿Viste? Pobres pibes, tendrían que estar remuertos. Tendrían 5 hijos, 40 velorios, ¿o no? Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí y vuestro no, y para que no caigas, porque esto tiene que ver con la personalidad. La persona que no está definida y que tiene miedo a los hombres, dice que sí y después dice, y generalmente lo hace por mensaje. Viste que ahora hay una forma muy fácil de no poner la cara. ¿Cuál es? Mandarle un WhatsApp. Le mandan el audio. Porque enfrente de la persona una cosa, pero por el audio o por el mensaje, ¿sí? Una forma muy linda de esconderse, de no dar razones, de tener razón siempre, porque a mí esto de WhatsApp está buenísimo porque vos hablas solo, ¿viste? Entonces vos tenés razón. Bueno, antes cuando vos hablabas por teléfono, yo soy de llamar, siempre. Cuando vos hablabas, el otro te contestaba. En cambio acá no te puede contestar. Así que vos, chocho, que tomando sol le mandás. Que disfrute. No nos damos cuenta de las malas decisiones y nos quejamos de lo que nos vino, de lo que nos pasó. Sí, obviamente hay muchas cosas que no podemos manejar, pero muchas de las cosas que vivimos, la mayoría, es por actitudes que nosotros tomamos a partir de una decisión. Por ejemplo, para un cristiano, venís hasta acá, ¿no? Porque lo importante es que vos te des cuenta, porque obviamente todos sabemos que tomamos decisiones, pero que vos empieces a focalizar la trascendencia de una decisión. Una mala decisión para un creyente en Jesucristo, todos creemos, pero alguien que se congrega, que busca, que tiene un llamado, aceptó su llamado y respondió, es no tener misericordia. No tener misericordia. Olvidarse que a vos te puede pasar lo mismo que le está pasando, que está haciendo la persona que te lastimó. Para un cristiano no tener misericordia es una mala decisión. Y ruego a Dios que lo oigas. Es una muy mala decisión no tener misericordia. Actuar siempre con la razón, con orgullo, tener ira, imponerte. Porque está re bueno imponerse, pero no funciona. Entonces hay que tener misericordia. ¿Sabes por qué? Porque estamos todos en el Titanic. O sea, somos todos de carne y hueso. Si se hunde el barco nos hundimos todos. Si te puede pasar algo al otro, también te puede pasar a vos. Y nadie tiene el mañana comprado. Y encima de eso, por si fuera poco, la Biblia dice que todo lo que siembres, y por ahí dice cosecharás tu siembra, que no está escrito, pero es etimológicamente lo mismo. Espiritualmente lo mismo.
Entonces, actuar sin misericordia, no perdonar. Esta no te la perdono. ¿Está bien? Después algún día vas a querer que te perdonen. Actuar sin misericordia es una muy mala decisión. ¿Qué opinas? Lo que la Escritura dice en Romanos 1:28, una mala decisión es lo que termina en cosas que no convienen. ¿Saben? Como vimos el otro día, la lista que sigue del 29 en adelante, leemos el 28. ¿Estás? Vos decís, yo no tomo malas decisiones. Todo lo que hiciste te convino, te benefició, te fue propicio, salió adelante, fue negocio, por así decir. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Lo lees? O sea que siempre que estemos ajenos, separados de la comunión con Dios, nuestra decisión va a ser mala. Vamos a tomar una mala decisión. Las decisiones siempre tienen una influencia, como venimos diciendo. Por ejemplo, y esto, ¿no? Las malas decisiones duelen. Dios te aconseja por su palabra, nos guía, yo creo eso, y nos aconseja lo que debemos hacer y lo que no. Está bueno seguir la Biblia, seguir el consejo del Padre Celestial, y uno decir, no, esto no está escrito, no lo hago. Yo hago así y me va bien. Obviamente no hay hombre que no peque y todos tomamos malas decisiones. Generalmente las malas decisiones están condicionadas. Y uno de los condicionantes de las malas decisiones es la escasez, el hambre. Y hay un ejemplo en la Biblia. Y es el ejemplo de Noemí. Las malas decisiones duelen. Duelen. Amén. Y nosotros no queremos que nos duelan las cosas. Que nos duela terminar una amistad, que nos duela lastimar a un amigo, nos duela tener un día peleado con nuestra esposa, tener un problema con los hijos, distancia, situación. ¿O no? Bueno, entonces revisemos nuestras decisiones, que son nuestras actitudes, nuestra forma de ver las cosas. ¿Sí? Porque cuando algo está mal en un hogar, estamos mal todos. ¿O no? Y cuando hay amargura en una relación, sea con un hermano, con una madre, con lo que sea, con tu esposo, estamos amargados. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir amargados. A mí me llama poderosamente la atención cómo la gente se acostumbra a vivir mal. Hace muchos años que ministro, y yo también sin Dios me había acostumbrado a que te roben la mañana, un mal momento, de la nada tener un escándalo, ¿viste? Y te robaron la paz, la bendición. Cristo murió para que estés bien, y vos, por tomar malas decisiones sin fe, te la pasás amargado. Estás haciendo vano el sacrificio de Cristo. Nadie nos puede robar el gozo, dice la Biblia. Y nosotros estamos esperando que el gozo nos salga con el billete de lotería. Vivimos reclamando en este país. Vivimos reclamando, es un espíritu. Y nadie que reclama se siente bien. Puede haber cosas justas, sí hay cosas justas, pero ya es un deporte reclamar. Reclamamos y entramos en esa y vivimos amargados. Reclamemos lo que hay que reclamar y cortemos con la enfermedad del reclamo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien. Quiero pasar un día. ¿No te gustaría tener un día de paz? Bueno, entonces cambia tu criterio y la visión que tenés para decidir las cosas. Porque las malas decisiones duelen, afectan. ¿Sí? Noemí era una hija de Dios, vivía en el pueblo de Israel en los días de los jueces, con su esposo y sus 2 hijos en la ciudad de Belén. Ella, dice la Biblia, que su marido, que se llamaba Elimelech, que quiere decir Jehová es rey, Dios es rey, por una cuestión de escasez de alimentos, de hambre, tomaron la decisión de dejar Belén y se fueron a tierra extranjera. No era la voluntad de Dios. Evidentemente, por lo que sucedió, no era la voluntad de Dios. Ruth 1, libro de Ruth, capítulo 1. O sea que acá la decisión se tomó por hambre, por escasez. Es como pelearse en el matrimonio por plata. ¿Viste que no hay matrimonio que no se pelee por plata? O sea, ¿hay algún matrimonio que? Y pareciera que ser feliz dependiera, o sea, estamos hablando de un matrimonio, no de socios. ¿Sí?
Pareciera que estar bien dependiera del dinero nada más. Sí, incluye el dinero. Pero si vos vas a esperar a estar en este país, estar bien, cuando tengas dinero, ¿sabes qué? Va a estar mal. ¿Sí? Acá hubo hambre, dice la Biblia, y esto quiere decir escasez, necesidad. Y este hombre tomó una decisión. Y la decisión fue irse al mundo, irse a la tierra de Moab. 1:1 dice, aconteció, ¿lo tenés? Decisión por hambre y escasez. En los días que gobernaban los jueces, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. ¿Te acordás que en aquella época era la economía agrícola ganadera? No había granos, no había agua, no había hambre. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos, o sea, de Belén. Éfrata le decían a Belén, ¿te acordás? La más pequeña de la tribu de Judá. De Belén de Judá, ciudad de David. ¿Sí? ¿Estás? Llegaron pues a los campos de Moab y la Biblia dice que empezaron los problemas porque se quedaron allí. O sea, no fueron por una temporada, fueron a quedarse. Evidentemente, por lo que dice el libro de Ruth, te adelanto, la voluntad de Dios sobre la casa de Elimelech era que fuera de que ahí siguiera la descendencia de David, ¿te acordás? Había un propósito. Y Elimelech, yéndose al extranjero, cortó el propósito. Se fue de su lugar, abandonó su lugar, y por lo que vemos después, a consecuencia de Ruth y del hijo que le dio de Boaz, que era el nombre de una persona, evidentemente había un propósito con la casa de Elimelech, y Dios lo iba a cumplir. Con Elimelech, sin Elimelech. ¿Se entiende? Pero el factor, la presión, porque el problema nuestro son las decisiones cuando estamos bajo presión de circunstancias que definimos por sentimiento y por interés, y eso siempre va a ser una mala decisión. Nosotros tenemos que decidir siempre, estemos en la situación que estemos, por fe y en obediencia al Señor. ¿Se entiende? Amén. Y es así. Te garantizo que es así. Se quedaron allí. Versículo 3, ¿qué sucedió? Tristemente murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Se volvieron a Belén o se siguieron quedando ahí? Se siguieron quedando ahí. Dice que no solamente se siguieron quedando ahí, sino que ellos tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, se instalaron en Moab. Ya tenían mujeres, las mujeres tenían familia, tenían casa. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué siguió? Bueno, que murieron también los 2, Malón y Kelión. No es una buena noticia, pero está escrito. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, bueno, se levantó con sus nueras, ¿te acordás? Y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué Noemí tomó la decisión de volver a su lugar? Porque oyó que en el campo de Moab, donde estaba radicada hacía 10 años, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que lo de Noemí era, ¿dónde está la guita? ¿No? ¿Dónde está el cuyín? A donde está el cuyín, donde hay pesca, allá nos trasladan. Así le iba, ¿no? ¿A vos te parece que decidiendo por plata uno puede, o por necesidad uno puede tomar buenas decisiones? No. Uno sigue la historia, ella se entera de esto y se vuelve, sabemos lo que pasó con Ruth en el camino, y cuando llega a Belén de nuevo, la Biblia dice que el versículo 14, después que las convence de que se vuelvan y Ruth se queda, el 18, perdón, cuando Noemí vio que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más y se fue con Ruth, volvió a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, volvió. ¿Te ubicás? Quiero resumir. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Imagínate una aldea, volvía Noemí después de 10 años con una moabita
Y Elimelech, y Malón, y Kelión, era para conmoverse, ¿o no? Y el resto, porque no había WhatsApp, no había mail, ¿sí? Hasta que no nos vieron, faltaba la mitad de la familia. Toda la ciudad se conmovió a causa de ella, ¿sí? Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 21. Yo me fui llena. No te oigo leer. Yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Llamame amarga, porque las malas decisiones amargan. ¿O no? Amargan la vida, amargan el día, depende del valor de la decisión. Amargan la semana, amargan el año, amargan el viaje, amargan el momento, amargan el cumpleaños, amargan el casamiento, amargan. Ella decidió por hambre y volvió por interés. ¿Está bueno decidir así? Aparte vos te das cuenta, ¿o no? ¿Te das cuenta cuando alguien decide por interés? ¿Te gustó ese ejemplo? Bueno, no lo hagas. ¿Lo tenés? Las malas decisiones duelen, como te decía. Escuchá bien. ¿Qué más hacen? Lastiman. Lastiman al que está con vos. Es una espiral, ¿no? Los más cercanos se van ampliando, la familia inmediata, los que te conocen. Afligen, porque hay aflicción en una mala decisión. Y hay quebrantamiento, quebranta. O sea, la persona se siente derrotada cuando lo que hizo, lo que decidió terminó mal. Cuando decidió lo que no convenía. Otra cosa que hacen las malas decisiones es avergonzar. Porque cuando uno toma una mala decisión y le va mal, ¿no queda en vergüenza? ¿Sí? Cuando dicen, yo te dije, y vos decís, sí, está bien. Y humillan. Porque vos te sentís humillado. Hay una frase que yo siempre repito porque me parece que es mundana, pero no es, y es una canción mundana, pero tiene mucho que ver con la sabiduría que claman las calles, ¿no? No es nada fácil cuando te derrotan. No es nada fácil cuando te derrotan. Nada resulta fácil cuando te derrotan. ¿Qué hacen las malas decisiones? Y quitan la confianza. En ambos sentidos. Cuando alguien está con vos y vos le encargás algo, le pedís algo y decide mal, administra mal, y vos después no le tenés confianza. ¿Sí? Si a vos te prestan un auto y vos lo devolvés raspado, al otro día cuando dicen quién va a comprar gaseosa, te miran a vos y dicen, no, vos no. Todo menos vos, ¿quién va? Quitan la confianza, y la confianza en uno mismo, porque uno cuando viene errándole mucho, ya a lo último ya no quiere decidir. En vez de buscar el porqué, amén, de tantos errores. Afecta nuestro ánimo, porque nadie toma una buena decisión. Escucha bien esto, ¿no? Nadie toma una buena decisión y se siente animado, con fuerza. No, una mala decisión y se siente con ánimo. Afecta nuestro carácter. ¿Qué te pasa? Que estás tan amargado, que todo te molesta, que todo lo discutís. De mal carácter. Porque bueno, las derrotas pegan, ¿o no? Las frustraciones pegan. Los errores, que obviamente los vamos a cometer, que pegan. Y la disposición, ¿viste? No tener ganas para nada. Porque como venís decidiendo mal, tenés malos resultados, ya no tenés ganas. Ya no tenés ánimo, no tenés voluntad, no tenés iniciativa. ¿Se entiende? Otra cosa que hacen las malas decisiones, que terminan en cosas que nos convienen, hacen que nos encerremos en nuestro orgullo. Porque mucha gente, podemos ser nosotros, puedo ser yo, cuando nos equivocamos, lo primero que empezamos a ver es cómo hacemos para taparlo. Si vos te equivocaste, no, salió mal. No, porque salió mal, porque decidiste mal, no, salió mal por otras cosas. Yo no me equivoco. Pero porque te sentís humillado y te asusta quedar en vergüenza y te escondes en el orgullo. ¿Lo ves o no? ¿Sí o no? Nos hace encerrarnos en nuestro orgullo. Afecta a todo lo que nos rodea, como te dije, porque afecta. Tiene incidencia. No son gratis las malas decisiones, ¿no? Y me dejaron poner esto que está bueno para que lo medites. Son un caldo de cultivo para todo tipo y variedad de rencores, porque
Si hay algo que genera rencor en el corazón del otro, son las malas decisiones que nosotros tomamos y afectan a los demás. Che, mirá lo que me dice, no, pero no puede ser, ¿cómo se va a dar cuenta? Yo no entiendo, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cómo va a tener esta actitud? Y así sucesivamente. De todo tipo y variedad de rencores. O sea, elegí un rencor, puede haber otro. ¿Sí? Genera raíz de amargura, porque vos te quedás picado. Mirá lo que dice, yo no te puedo creer. Actúa como si no le hubiera prestado dinero, no entiendo. Y le tirás el dato y dice, che, me falta plata. Uy, vas a tener que hacer horas extras. Pero no lo vemos eso, como le pasa al otro. Está bueno, ¿no? Y trae menosprecio, porque el que se equivoca es menospreciado. No nos hagamos lo vivo. Cuando alguien se equivoca, ¿vos lo valorás? Ya, mi compañero, qué capacidad que tiene para hacerla mal, pero tiene buen corazón, es un buen tipo, lava el auto, lleva a la mujer al shopping. No, vos cuando tenés una mala decisión al costado tuyo o tuya, hay menosprecio, sí o sí, y hace que nos menospreciemos a nosotros mismos, como te decía antes. Desacredita, viste lo que hizo, y deshonra, ¿sí? Las malas decisiones deshonra, ¿o no? Por amor se fue con la vecina. Uy, qué honra. ¿Que no tengo derecho a enamorarme? Dijo el amante. Sí, tenés derecho a enamorarte, pero de alguien que esté solo, ¿no? Impactan de lleno nuestro testimonio, ¿o no? Las malas decisiones impactan en nuestro testimonio, ¿o no? ¿Vos que tenés buen testimonio tomando malas decisiones? ¿Sí? Equivocándote, haciendo cosas que no convienen, y nos entregan las manos de los hombres. Mirá, todo esto después si querés te lo doy. O no te entregan las manos de los hombres las malas decisiones. Vos decís, bueno, sí, está bien, decime, ¿qué hacemos ahora? Traen pérdida de tiempo, o no se pierde el tiempo, de esfuerzo, de dinero, frustran, y lo peor, hacen retroceder, atormentan el alma. Porque uno, cuando está amargado por haber decidido mal, ¿sí?, vive en tormento. Una mala decisión puede ser estar en el lugar correcto pero con el espíritu equivocado. Y acá voy a resumir un poco porque lo venimos hablando. Por ejemplo, Eva, en el libro de Génesis, nosotros creemos lo que dice la palabra, ¿no? Estaba en el lugar correcto, ¿o no? Estaba en el huerto, pero dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, estar en el lugar correcto con el espíritu equivocado hace tomar una mala decisión. Porque la codicia nunca va a ser buena consejera de un buen resultado. ¿Puede ser? ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, estoy en el lugar correcto. Sí, pero ¿con qué espíritu? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Obviamente Eva fue la primera que no tuvo en cuenta a Dios, la abanderada de la raza. Después siguió Adán. Y una falta de temor puede ser que hubo ahí. Y todo por codicia. Codiciar es querer lo del otro, cosa que en la sociedad global nuestra no pasa, ¿no? Con esto de Facebook y todo esto, querer lo del otro, siempre querés lo del otro, ¿no? No todos, pero lamentablemente la Biblia dice que nadie puede sostenerse delante de la envidia. Entonces, Eva codició el fruto porque era bueno para alcanzar sabiduría. El lugar correcto, el espíritu equivocado. ¿A qué la llevó? ¿A qué la llevó? A tomar una mala decisión. Y nosotros muchas veces decidimos por codicia. ¿Viste el cuento del tío? Acá hubo una época en el 83, ahí Martín Fierro, un muchacho que era vecino tuyo, que era albañil, me contaba que en una época apilaron a varios cuando llamaban de Córdoba diciéndole que se habían ganado un televisor, no sé si vos te acordás, que se habían ganado un auto, pero que había que depositar 1.500, había que depositar 2.500, ¿sí? ¿No lo escuchaste nunca el cuento del tío? Algunos dicen que acá no lo vas a decir. Si te ganaste 100.000 pero tenés que depositar 1.500. ¿Sabés cómo apilaron gente? ¿Eso por qué es? Por codicia. ¿Sí? Con un mensaje nada más, ¿no? Y una mala decisión es una carta de renuncia.
vos renunciás, con una mala decisión renunciás a, en este caso espiritualmente hablando, a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿sí? O el caso de Moisés, que por ira e indignación, que pasa mucho, que decidimos indignados, cansados de algo, indignados. ¿Sabés lo que es la indignación, no? Es tener razón y no poder hacer nada. La ira, Moisés, Dios lo mandó a señalar la peña y él la golpeó porque estaba indignado con el pueblo que hacía 40 años que estaba reclamando. El pueblo era el campeón mundial de reclamar, volverse a Egipto, querer... y esto pasa, el reclamo es un espíritu. Y el que reclama no sabe agradecer. O sí, ni sabe valorar. Porque vos haces algo bueno y te dices, ah, por esto, ahora me lo echas en cara. No te lo he hecho en cara. No sabe reconocer. Y para tener paz hay que saber reconocer. Dice la Biblia, ser agradecido con lo que tenés ahora. ¿Sí? Y no estar siempre pidiendo, porque no hay forma de ayudar a alguien que siempre está mirando lo que falta. Es una mala decisión vivir reclamando como hacía el pueblo de Israel. ¿Estás acá? Amén. Y Moisés renunció, dándole lugar a la ira, tomó una decisión, golpeó la peña. ¿Te acordás del pasaje? Ya lo vimos. Dios le había mandado que la abra, era una figura profética, que le hable, era una figura profética, él indignado con la gente, dijo más o menos lo que diría la iglesia de la Odisea ahora, ¿no? Les haremos salir agua de la peña. Él no podía sacar agua de la peña, el que iba a sacar agua era Dios. Golpea la peña que era Cristo, una figura profética, y el Señor le dice, Moisés, no vas a meter este pueblo en la tierra prometida porque no oíste mi voz. La ira y la indignación. Alguien te hace muchas veces lo mismo y vos terminás indignado. Eso hay que sanarse de esas cosas, porque cuando uno toma decisiones por ira o por indignación, generalmente va a hacer cosas que no le convengan. ¿O no? Y para nosotros es muy normal eso, vivir enojado y estar, no todo, ¿no? Moisés, yo creo que a mí me pegó mucho esto, porque Moisés se perdió el tramo final de su ministerio. Se quedó afuera en el último tramo, igual que Elías. Elías sufrió mucho. Personalmente pagó un precio muy alto por lo que Dios le había encomendado hacer. ¿Te acordás? Y también se quedó afuera al final. ¿Y a vos te parece que tiene sentido hacer 3/4 de tu carrera en Cristo y al final quedarte afuera por ira, por indignación, por enojo, tomando la peor decisión de tu vida? Elías y Moisés tomaron decisiones ministeriales porque sus decisiones afectaron su ministerio. Y de una y otra forma los dos fueron dejados de lado en el tramo final de su carrera. Aparte eran hombres que tenían una presencia de Dios muy patente y estaban con... El Moisés hablaba cara a cara con Dios. O sea, no podía hacer lo que hizo. Y Elías sabía del poder de Dios. No podía huir de una mujer, no porque fuera mujer, de una mujer que era sacerdotisa de dioses muertos, como Jezabel. Los dioses que Jehová había derrotado hacía 24 horas, 20 horas en el Monte Carmelo. Y esta mujer, la sacerdotisa del diablo, de dioses muertos, lo amenaza por sus dioses y Elías huye. Nunca tomes una decisión por amenaza. Si te amenazan, que te amenacen. Mira, si no haces eso, esto te mato. Mátame. ¿Cuál es? Si no haces esto, ya sabés lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Ya sabés. Bueno, ¿qué me pasa? No te dejes presionar, porque después vienen los dolores. Amén. ¿Sí? Esto como los dijo. Si vos no me compras esto, hago un escándalo. Ay, no, que lo hagan escándalo. Mi viejo sabía lo que hacía, ¿no? Hacé el escándalo. Hacé el escándalo, pues vas a ver. No. Dale, hacelo. Hoy vivimos presionados, ¿o no? ¿Sí? Moisés renunció al final de su ministerio. ¿Está bueno eso? Yo creo que es gravísimo. Al final de su ministerio, el último tramo de su obra, tomó la decisión equivocada por ira e indignación. O sea que, si estamos influenciados por la ira e indignación, mejor vamos a orar, entreguemos
nuestra carga al Señor y no decidamos por indignación. Se toman también muy malas decisiones por soledad. Se toman las decisiones por soledad. Ay, por no estar sola, por no estar solo, cualquier bondi me deja en el centro. ¿Termina bien una decisión tomada por soledad? No. Por ira, viste que después uno se arrepiente del desastre que hace, ¿no? Y menos por indignación. Moisés tomó una decisión por indignación e ira. Una familia, indignación e ira. Mirá que mezcla, ¿no? Y nosotros somos muy fáciles para cansarnos en este país, viste que estamos cansados de todo. A no ser que seas cristiano y eches tu carga sobre el cordero. Acá estamos cansados de todo. De todo. Absolutamente de todo. Ya tenemos el deporte de estar cansados. Digo, ¿por qué no aceptamos las cosas? Como dice la palabra, te levantás, ahí está el día. Hay un pozo esquivado. Está bueno reclamar lo que es justo, pero reclamar todo. En el matrimonio, con los hijos, con la maestra. Antes, yo siempre te cuento esto. La maestra lo llamaba a mi viejo y mi viejo me pegaba a mí, no a la maestra. Ahora le pegan a la maestra. Está bueno. Mientras vos no seas maestra. De las chicas que tenemos acá, las mujeres que tenemos acá, no está bueno que te peguen, hay que decir. Entonces, eso no es un espíritu. Llegamos al Evangelio, ¿qué hacemos? Seguimos reclamando. ¿No es un espíritu eso? Y tomamos decisiones en función de la indignación del reclamo. Es que ya no sabés cuál es la indignación porque reclamamos todo. ¿Por qué no ponemos los ojos en Jesús? Una vez me dejaron predicar en New Jersey, en una iglesia en New Jersey, cerca de Manhattan. Linda iglesia. Que en realidad no le teníamos que reclamar nada a Jesucristo. Una noche muy linda, una tarde muy linda. Un hermoso mensaje, porque una de las grandes cosas que tiene Jesús es que cuando vos crees en Él, no tenés nada que reclamarle. Entonces, ¿por qué no ponemos los ojos en Jesús? Y no te enfermes de reclamo porque empezás a tomar decisiones por indignación. ¿Se entiende o no se entiende? No podés ir al dentista que te saque un diente y quejarte de la anestesia. Tomamos decisiones por indignación y vivimos reclamando. Todo. ¿Está bien eso? Está mal. Y los pibes ni hablar, ¿no? Los pibitos los criamos así, reclamadores, ¿viste? ¿No? Elías también renunció. Elías renunció por temor. ¿Estás acá? Te voy diciendo un poco de todo, ¿no? Renunció amenazado por una sacerdotisa mundana, por sus dioses, ¿sí? A su ministerio que tanto le había costado. Y a mí creo que me dolió mucho esto, porque realmente a Elías el ministerio le había costado mucho. Y bueno, ya llegando cerca del final, te cuento dos cosas más. Una es David. David es el ejemplo, con Betsabé, que era la mujer de Urías, es el ejemplo, primero, de una decisión por carne, por sexo. ¿Se entiende? Porque si decimos deseos carnales, por ahí no se entiende. David se levantó una tarde con intenciones de hacerle el amor a alguien. Tenía no sé cuántas mujeres y concubinas. Después el profeta le dijo, no eligió ninguna de ellas. ¿Sí? Estaba en el lugar equivocado. Y acá hay muchas enseñanzas para sacar de David. Primero, las grandes consecuencias pueden empezar por malas decisiones muy pequeñas. Porque uno toma una mala decisión y no sabe dónde va a ir a parar. Dice la Biblia que David, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, se quedó en el palacio. ¿Sí? Algo intrascendente, pero que después le costó 20 años y nunca más fue el mismo David del principio de su ministerio. Se quedó en el palacio en vez de ir a la guerra, o sea, eligió quedarse en el lugar equivocado. Ahí en el palacio, ¿qué iba a hacer? Dice la Biblia, después lee el relato, que se levantó una tarde, o sea, durmió toda la tarde, cuando se levanta, habían hecho un palacio nuevo, se veía la ciudad,
vio una mujer que le dicen que es la mujer de, está casada, que era de un soldado de él que se llamaba Urías. Pregunta, le dicen que está casada, decide mandarla a buscar y directamente dice la Biblia que vino Betsabé y se allegó a ella. O sea, David se levantó con ganas de andar en la carne. ¿Entendiste? Pero eligió una mujer casada, estaba en el lugar equivocado con el espíritu equivocado, teniendo mujer. Pero no es como ahora que tenés una y la mujer tiene un marido nomás. Él tenía 500, 300, 400, no, tenía que ser la de Urías. Pero porque estaba donde no tenía que estar. O sea que cuando uno elige estar donde no tiene que estar, seguro que lo que sigue no va a convenir. Bueno, por carne, por maldad, algo muy pequeño que era quedarse en el palacio. Después llegó el día en que hubo una mujer ajena, llegó el día que hubo fornicación, hubo acto sexual fuera del matrimonio, se acostó con la vecina, digamos, porque era cercana al palacio, la mujer quedó embarazada, eso le siguió un asesinato. O sea que las malas decisiones sabemos dónde empezaron, ¿o no? Pero no hay ninguna garantía de dónde van a terminar, y David terminó en vergüenza, corrido de su reinado por su hijo. El profeta Natán, enviado por el Señor, le vino a señalar a David su pecado en 2 de Samuel 12:1. Dice la escritura así, 2 de Samuel 12:1. ¿Puede ser que alguien tome una mala decisión por apetitos sexuales, por necesidad de la carne? ¿Puede ser? Que alguien diga, oh, necesito service completo. ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Te lo digo más, me voy acercando un poco a la idea. Necesito que me abracen. 12:1. Jehová envió a Natán, que era un profeta, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Era una figura, ¿no?, de riqueza, de posibilidades, de medios. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que era la mujer de Urías, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino, esto es la parte espiritual, vino uno de camino, o sea, un espíritu, ¿no? ¿Un espíritu qué? ¿De fornicación? ¿Sí o no? Nosotros venimos del mundo. Saquémonos la careta. Sacate la careta y decime, sabemos de qué está hablando, ¿no? No, ¿de qué está hablando? ¿Para qué tenés 5 pies entonces? ¿Sabemos o no sabemos? Pónganse la careta. Sí, porque viste, muchos de nosotros no se nos ve la careta, no se nos ve el hilo, ¿no? Sí, ese hilo no, es el pastor, ese hilo no es la careta. ¿Sí o no? Dale, dale. Apeló al viejo hombre. ¿Sí? ¿Me perdí? Vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. ¿De qué está hablando? No está comparando a las mujeres con ovejas y con vacas, seamos respetuosos, está dando un ejemplo. Porque el profeta, Dios le dio sabiduría para hacerlo entrar a David. Porque a David, ¿quién le hablaba? Nadie. Y había que irle con sabiduría, ¿no? Con una parábola. En este caso, una parábola. Decisiones por necesidades físicas, sexuales. Terminan mal, ¿o no? Y vino uno al hombre, de camino al hombre rico, viste que el diablo anda recorriendo la tierra, no me quiero ir, pero esto te da tanto, mirá. Y este no quiso, le dice el profeta, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido él. O sea, este sí que cocinó para el diablo, ¿no? No que para el diablo que le salió mal, sino que a este espíritu de fornicación, de adulterio que había venido a él. Sino que tomó, el profeta le dice, tomaste una decisión, tomó la oveja de aquel pobre hombre, que era una mujer, la mujer de Urías, y la preparó para aquel que había venido a él. Qué palabra, ¿no? Viste que desde esta perspectiva la fornicación se ve de otra forma, ¿no? Mirá qué lindo ángulo. Sacame una foto. ¿Estás?
Entonces, David, obviamente, como todo religioso, por eso estaba en la carne. ¿Cómo estaba David ahí? No es el de los salmos, ¿eh? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, que era el profeta, como juez de Israel, ¿no?, en su posición de rey, dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y claro, era una barbaridad, porque David entendió la parábola. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo. ¿David tuvo misericordia de Betsabé o fue un objeto, una muñeca una muñeca japonesa esa sexual para David? ¿Tuvo misericordia de Betsabé? ¿Y de Urías? Nunca te olvides de la misericordia si al otro día te querés reír. Ahora, si mañana no te querés reír, olvídate. Entonces dijo, ¿entendiste, no? No se puede entender. Entonces dijo Natán a David, el profeta, qué momento este, ¿no? Yo por años medité en esta frase: tú eres aquel hombre, punto. Qué palabra, ¿no? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí. Y Dios le muestra todo lo que le había dado, que David había menospreciado. Porque cuando la carne pide la carne, muchas veces, generalmente, siempre nos olvidamos de todo lo que nos dieron y esta no piensa. Y vos entendés de qué te estoy hablando, ¿no? Sacate la careta vos también. ¿Qué será el sexo? ¿Será una isla del Caribe? No. No es una isla del Caribe. ¿Sí? Mirá que se han destruido familias, hogares, destrozos. Por nada. Al final por nada. Por apetitos carnales. Este es un ejemplo. Una decisión por apetitos carnales, sexuales. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Yo te ungí por rey de Israel. Vamos a aclarar los tantos. Y te libré de la mano de Saúl. ¿Te acuerdas todo lo que le costó a David para salir de la mano de Saúl? Y te di la casa de tu Señor. Te di. Dios le muestra todo lo que le dio. Y las mujeres de tu Señor en su seno. Además, ¿qué dice? Además, pará, despacito. Además, te di. Porque nosotros nos olvidamos de todo lo que nos dieron cuando decidimos por influenciar la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿qué dice Dios? Te habría querido mucho más. ¿Vos creés esta palabra? Amén. 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, porque lo había asesinado, ¿te acordás? Para tapar el embarazo. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Sembraste eso, vamos a la cosecha. Por lo cual ahora, fíjense que era David, Dios no hace excepción de personas. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Porque cuando nosotros desobedecemos, ¿lo estamos valorando a Dios? Es la realidad, lo menospreciamos porque no hay fe, hay pasión, sentimientos, pasiones. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. No solamente se había aprovechado de la mujer en ese momento, él era el rey, la piba no tenía muchas posiciones. Hay toda una media biblioteca defendiendo a Betsabé y toda la otra la condena. Él era el rey, para mí la piba, ¿qué opción tenía? Eran todos esclavos, ¿me seguís? Y no es porque, ¿qué va a hacer? Sí, se podía haber amotinado, la mate, sí, ¿verdad? Está discutido. Yo me inclino porque no tenía opción, ¿sí? Y me menospreciaste, dice, y porque no solamente se había llegado a él, sino que después que mató a Urías la trajo y la tuvo por su mujer, la dejó en el palacio, para que fuese tu mujer. ¿Viste? Y tomaré, dice, ¿estás? Así ha dicho Jehová 11. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Porque vos lo hiciste, es lo que sembraste. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Lo triste que fue el hijo, ¿no? Porque tú lo hiciste en secreto. Porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuándo hacemos? A ver, todo lo que sea así sexual, carnal, ¿dónde lo hacemos? ¿En la plaza? Yo te digo la verdad, vos devolveme.
en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. O sea que por apetitos de la carne las decisiones que se toman son malas. Toda decisión, para ir redondeando, porque vamos a seguir el domingo que viene con el tema, porque es muy profundo, ¿sí o no? Toda decisión te deja en algún lugar. Escucha bien ahora. Toda decisión te deja en algún lugar, ¿o no? Puede ser una situación, una circunstancia, un viaje que no hago, un viaje que hago, algo que compro, algo que no compro, en algún lugar. El punto es en qué lugar. Y lo más grave, ¿por cuánto tiempo? Porque cuando a David le costó 20 años. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y empiezan a venir los resultados de las cosas que no nos convienen, ¿queremos que se termine rápido o que no se termine rápido? Se termine rápido y no se termina, ¿o no? Entonces no solamente una mala decisión te deja en algún lugar, sino que el punto es por cuánto tiempo te deja en ese lugar de perjuicio y pérdida. ¿Sí? Una cosa muy pequeña como que David decide quedarse. No, vayan ustedes de la guerra, lo mandó a jugar, total, yo me quedé, ya está. ¿Sabes cuántas batallas tengo? ¿Cuántas guerras tengo? Es la famosa frase, pero una vez, che, si Dios sabe. Dios sabe. Y sí, se quedó. El tema es dónde fue a parar todo eso. Nunca te olvides que en las malas decisiones que tantos nos afligen, ¿sí? Y para tomar buenas decisiones, lo vimos el domingo pasado, ¿no? Sabemos dónde empiezan, no sabemos dónde terminan ni cuánto van a durar. Segunda de Samuel 11:1, está lo que te dije, para ir ya terminando. Y otra enseñanza muy grande de David es cuánto se pueden complicar las cosas, ¿no? Porque a nosotros nos parece que no va a pasar nada, pero se pueden complicar tanto como el caso de David, como se le complicaron. Y a David le dieron la oportunidad, porque el mensajero le dice, esa es la mujer de Urías, hija de Eliab. Y David dice, tráiganla. Pero le dijeron, es la mujer de Urías. Siempre de alguna manera Dios nos avisa. Si no, en 2 de Samuel 11:1 está lo que yo te dije, decía, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, una ciudad. Pero, dice la palabra, el Espíritu dice, pero David se quedó en Jerusalén. Pasó el tiempo, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, bien dormidito, ¿no? Y se paseaba, o sea, no tenía nada que hacer, ¿no? Por el terrado de la casa real. ¿Amén? Y bueno, y ahí siguió, ahí empezó a renunciar David a la gloria del final de su reinado. Probablemente debemos orar, seguro que debemos orar para que Dios nos revele, nos muestre, que no se trata de decidir por decidir. Hay que tener muy en cuenta en las cosas chicas, hay que practicar en lo poco, me fuiste fiel, ¿te acordás que la palabra dice? En las cosas medianas y en las cosas grandes, hay que aprender a que las decisiones pueden amargarnos un día, una mala decisión, puede amargarnos una semana, puede amargarnos un año, nos puede amargar la vida. Tenemos la palabra de Dios, nos advierte, ¿o no? Cada uno mire por sí. Dios bendiga a la iglesia del Rey.